Buenas tardes, comunidad de mujeres que avanzan. Bienvenidos a todas y a todos que se conectan con nosotros. Hoy tenemos la adoradora Stephanie. Bienvenida, Stephanie, a Mujeres que Avanzan, y gracias por aceptar la invitación. Hace tiempo que te queríamos tener aquí. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes. Ay, qué linda. Gracias, Stephanie. Y bueno, cuéntanos un poquito de ti. Yo les quiero decir que ella es la esposa de Cali, el que tuvimos en la última entrevista, y está aquí, como él lo había dicho, está embarazadita. ¿Cuántos meses ella tiene, Stephanie? Bueno, en meses, eso es muy difícil decirlo. Los médicos tienen diferentes semanas para cada mes, pero ya según casi. 9 meses, ya estoy Dios casi. mío, así que ya estás casi, y como lo mencionó tu esposo, se están preparando para la llegada, están felices. Súper contentos. ¿Es tu primer bebé, Stephanie? ¿Qué van a hacer? Sí. ¿Qué van a hacer? Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Quiere decir que sí, tuviste una pérdida? Tuve un embarazo y una pérdida, muchos meses antes de este embarazo. ¿Y cuando pasó eso, cuántos meses tenías? Yo iba a cumplir 2 meses y medio, creo. Ya 2 meses y medio, Sí. ya ibas para 3 meses. O sea, ya sabías que estabas embarazada. Sí, ya sabía que estaba embarazada, ya me habían hecho la prueba, Okay. me habían hecho el sonograma y todo, pero habían como ciertas incongruencias, entonces empezamos pues el proceso, a orar mucho. Okay. Pero pues el Señor sabe cuándo es el tiempo perfecto. ¿Cuándo es el tiempo perfecto? Así mismo es. Y entonces, bueno, tuviste esa pérdida, pero Dios te dio esa fuerza para seguir. Amén. Y después, entonces, ya seguimos intentando. Siguieron intentando. La mejor parte está. Sí, eso nunca se pierde. Seguimos intentando. Ah, qué bueno. Y para pues la gloria y la honra del Señor, sí, Dios nos dio la oportunidad de ahorita que viene una princesita. Claro que sí, podemos hablar de eso porque ya el milagro está hecho. Amén. Y ya viene en camino. Amén. La princesa. Ya van a convertirse en padres, primero Dios, Stephanie. Bueno, sí. Y nosotros te conocimos, sé que adoras en otras iglesias y ahora estás adorando también en la Embajada del Rey. Y hemos podido escuchar ese talento, esa voz hermosa que Dios te ha dado. Amén. Y gracias por bendecirnos con esas canciones maravillosas que sacan y que practican todos los domingos. Amén. De verdad que sí. Y cuéntame, Stephanie, ¿cómo llegaste a los caminos de Dios? Bueno, yo realmente llegué muy chiquita. ¿Llegaste pequeña? Sí. Yo siempre he dicho que hay gente que el Señor la parte y como que la guarda para Él por algo en específico. Okay. Y a los 14 añitos, pues conocí al Señor. Siempre fui una niña tranquila, la verdad. Okay. Pero el Señor sí me tenía guardada desde muy chiquita, y a los 14 fue que conocí al Señor y que me enamoré. Porque, digamos, que te enamoraste de Jesús, sí, claro. Porque, digamos, antes ya había conocido de su palabra. Okay. Ya había conocido como que había un Jesús, había un Dios, había una palabra que tenía poder por medio de personas de afuera. Pero, digamos, enamorar de Dios, eso fue 14, 15 años. Fue cuando llegué a este país. Ay, Dios mío. Empezaste, porque sí, tú sabes que la mayoría de testimonios son hijos de pastores o gente que se ha criado en el evangelio, sí. Se apartan y de verdad pasan cosas que uno no cuenta, que uno no esperaba. Los padres, como estaba diciendo Cali, que no, o sea, que los padres se les sale de las manos totalmente y uno decide hacer unas cosas y pasan estas consecuencias. Pero hay otras personas como tú que, bueno, que gracias a Dios te mantuviste ahí, sí, en la fe. Sí, amén. Como te digo, o sea, cuando uno se enamora realmente de Dios, es algo que como que, no digo que nunca vinieron tentaciones, ya, porque sería mentirosa. O sea, siempre vienen personas, a mí me llegaron a querer mostrar que era la marihuana, cosas esas, pero digamos, cuando tú realmente te enamoras de Dios, sí, el mismo Espíritu Santo es quien te dice, no está correcto, no lo hagas. Claro, yo también a esa edad, justo que tú mencionas eso, vino un profeta a la iglesia de mis padres y me escribió en una Biblia: no te enamores de nadie, enamórate de Jesús. Y eso se me quedó así, yo con mi Biblia siempre lo leía y me di cuenta que tenía razón, que nosotros nos enamoramos de Jesús y todas las cosas van a estar, Él va encaminando nuestra vida. Correcto. Si primero lo ponemos a Él, en primer lugar. Y muchas veces eso es lo que nosotros como cristianos dejamos a un lado, cuando es lo más importante.
que es enamorarse de Dios, Y que enamorarse de sí, Jesús. es verdad, y nos apartamos así, se nos va ese amor, ese primer amor, Exacto. Y no, y en la palabra lo dice, el amor de muchos se se enfriará. enfriará. ¿Me Entonces, entiendes? sí. Y viene por eso, porque no cultivamos desde un principio ese amor con Él. O dejamos que las decepciones de la vida nos Ujú. aparten y nos enfríen. Exacto. Y terminamos en ese círculo vicioso de que, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite aquello? Porque, por ejemplo, te lo digo, Sí, mi niñez no fue totalmente. fácil. Yo creo que te lo había comentado alguna Ok, vez. sí. A pesar de que Dios me Wow. rescató muy joven y no pasé, digamos, muchas cosas, Sí. de mi niñez sí pasé otras. Ay, a ver, eres la mayor. Sí, soy la mayor de mis hermanas, exacto. Los mayores la llevan peor. La No pasan dura, llevamos, la llevamos pasan dura. sí. Así es. Y esa niñez, aunque no creas, sí creó una depresión en mí. Exacto. O sea, Pasamos por depresiones. exacto, son depresiones que te Y puedo más las decir, mujeres, somos muy es sensibles, muy muy emocionales. Que eso a emocionales. veces no, lo queremos tapar con la Correcto. palabra de que no, uno tiene que ser fuerte. Hay una realidad, seguimos siendo seres humanos. O Exacto, sea, seguimos sintiendo, nos sigue doliendo. claro. Y una de las cosas que también me hizo enamorar más de Dios Sí. fue que fue el único camino Wow. que me sanó de las Wow. heridas. O sea, fue lo ¿Verdad? único que realmente arrancó ese dolor de mi corazón. Claro, porque estando con Dios vienen heridas, Exacto. pasan cosas, Ujú. nuestras familias, en nuestro, donde estamos rodeados y nos puede llevar a una depresión. Ujú. Y sí, Y más es cuando, digamos, fuerte. vienen de familiares, y te lo voy a Sí, contar, voy a tratar de ser abierta. sí. De chiquita fui tocada, Ah, ¿me entiendes? claro. Y por no Una, solo uno, sino varios familiares. ay, Y eso Señor, deja una marca muy fuerte. muy fuerte. De hecho, Es muy yo, duro. pues mi esposo, que le entrevistaste, Sí. perdón, él Sí. fue mi único novio, mi único esposo. O sea, Wow. ha sido el único hombre de mi vida como Sí. tal. Por el mismo miedo que yo también le tenía a los hombres. Ay, pánico, claro. Porque no quería que se me acercaran. Alguien trataba como de tratar de buscarme como conversa y yo ponía una barrera muy fuerte. Claro, Pero era por ese mismo rabia, rencor, odio, dolor el hacia los dolor. hombres. Pero fue con el Señor, que poco a poco. No, Eso y no, sabes eso sí, que eso ahora no que fue tocas algo. ese tema, justo había escuchado en estos días un testimonio así. Y ella estaba diciendo como que Dios fue su único como manantial en ese desierto de solo porque no podía contarlo. Y si lo contaba no le creían. Y fue muy duro. Yo escuchaba, wow, Dios mío, tenemos que decirle a los padres que estén más pendientes de sus hijas, porque muchas cosas de esas vienen de familia. Sí. De hecho, yo le conté a mi mamá ya cuando yo tenía como 20 años. Wow, ya de grande. Porque como era con familiares, yo no tampoco tenía primero ese miedo a que no me creyeran, Que no te uno, creyeran. y dos, ese miedo también a crear de pronto un conflicto muy fuerte en mi familia. Y al rechazo. Exacto. Al rechazo. Exacto. Porque las mujeres podemos sufrir de mucho rechazo. Ujú. Es que empieza desde la niñez. Sufrimos el rechazo nosotras mismas a decir como que nos rechazamos porque otros rechazan. O el otro rechazo que es, si ella está viviendo una mejor vida que yo, entonces, porque yo no, entonces uno mismo se sabotea. Ujú. No, y de hecho eso es un espíritu, el rechazo es un espíritu muy fuerte que sigue mucho a la mujer. Sigue mucho. Especialmente a la mujer que ha sido lastimada, que ha En muchas sido maneras. dañada, Ujú. de muchas maneras. O sea, puede ser también con Totalmente. palabras, pueden ser Sí. con maltratos físicos, pero es un espíritu Con que persigue maltrato mucho a la físico. mujer. El hombre también, pero Sí. es como que algo que persigue mucho a la mujer. Sí. Pero que yo lo puedo decir por Claro. testimonio propio. Es algo que solo Dios puede quitar. Solo Dios puede Solo quitar. Dios puede Muchas sanar. mujeres pasamos maltratos físicos, abusos así, muchos tipos de abusos, pero siempre Dios, no sé por qué nos pasa por eso. Lo importante es que cuando nos quebramos, y como tú dijiste, estábamos en ese caminar con Dios, nos quebramos en las manos de Dios Ujú. y Él mismo pudo volver Reconstruirnos. pudo construirnos. Como el alfarero, Como Él un nos tomó alfarero. y a pesar que nos quebramos en sus manos. Ujú. Y qué bonito que compartes eso porque hay miles de mujeres pasando por esa Sí. situación. Y estaba escuchando también una de las muchachas que decía, cuando pasas por eso te quieres matar, te quieres morir de alguna manera u otra, De la no depresión quieres, de toca la mucho. depresión. Y tenemos que decirles que ese no es como la salida, Ujú. que el Señor está ahí. ¿Y qué versículo te gusta
te gusta compartir o te Bueno, gusta que Dios te ha ayudado en muchas partes? no, hay muchos, pero Sí. digamos que el que más me gusta no exactamente tiene que ver con eso, y sí, Wow. que está en Job, que Ok. dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Wow. Porque yo había escuchado del Señor, había Sí. escuchado de alguna manera su palabra, Correcto. pero le pude ver cuando me abrí ese campo, esa puerta a conocer quién era Él. Wow. ¿Me entiendes? Totalmente. Entonces, sí. la verdad, te puedo decir que toma tiempo la recuperación, porque el Señor va como poco a poco lijando y sanando esa herida. Sí, porque uno siempre empieza el por qué y por qué. Sí, porque uno es humano. Y como te Uno es dije, humano. sigue teniendo emociones, sigue teniendo pensamientos, o sea, si tú me pellizcas, Sí, me va a doler. exacto, claro. La diferencia es que tenemos a Dios, porque hay muchas mujeres que pasan por esto y no tienen a Dios, no hayan de qué sostenerse. Por eso hay tantos suicidios de parte de las mujeres, No, y mira, que es lo triste del caso. hablando de la depresión y el suicidio, o sea, yo, gracias al Señor, nunca llegué a ese punto de quitarme la vida. O de querer, exacto. Pero sí llegué a tener intentos. Wow, ¿Me ¿verdad? entiendes? ¿Ves? Eso es lo que lleva a esa De depresión. verdad que el Señor, siempre, te lo digo, siempre me guarda, y por eso digo que hay gente que Dios la guarda Sí. de una manera. ¿Por qué? Por su propósito que tiene con la Por el persona, propósito. porque sabe que la persona va a abrir su corazón, o sea, por muchas cosas. Sí. Pero, digamos, yo sí me llegué a hacer daño Wow. porque, digamos, tenía ese mismo pensamiento. Claro. Como que, totalmente. ¿yo qué hago aquí si solo me van a herir? ¿Yo qué hago aquí si solo me van a dañar? O sea, lo único que han hecho es lastimarme. ¿Para qué seguir? Exacto. ¿Me entiendes? Y más que también crecí sin un padre. O sea, Claro, yo no tengo un padre que me defienda, que exacto. sepa. Entonces, eso fue una de las cosas que también me costó a la hora de conocer a Dios como padre. Porque al no tener una figura paterna, me costaba verlo como padre. ¿Verdad? Me costaba enamorarme de él como mi padre. Eso fue una de las que más me costó, pero que el Señor ha plantado aún más fuerte en mí ahora. Wow. Pero fíjate que veo el mismo, tú sabes, el mismo patrón en la gente que Dios usa, que ahora Dios te usa tanto, grandemente, tu esposo. Los dos en diferentes tienen testimonio fuerte. Yo también tengo testimonio, pero y veo eso, que las personas que Dios en un futuro va a usar grandemente para bendecir a otras, como lo están haciendo ustedes, tienen que pasar por un proceso de perdón. Sí. Tiene que ver como, ok, yo conocí a Dios de esta manera y sé que me sacó de ahí. Me sacó de ese rechazo, de esa depresión, de esos pensamientos, y sé que también lo va a poder hacer contigo. Amén. Yo también me llegué a pensar en eso en muchas ocasiones, y algo que se me venía mucho, pienso que también es el Espíritu Santo revelando ciertas cosas. Y le decía, Señor, porque la mayoría, es la verdad, la mayoría. Yo, las pocas personas que conozco, porque yo no soy tan social como mi esposo, yo sí soy más tranquila, pero las pocas personas que cruzo palabras y que hablan de cómo conocieron a Dios, todos han pasado un proceso. Sí, totalmente. Todos han pasado un dolor. Pero de alguna manera algo se me venía a mi espíritu y me enseñaba, o sea, ¿cómo tú vas a sanar si no sabes qué es ser sanado? ¿Qué es ser sanado? ¿Me entiendes? Totalmente. ¿Cómo tú vas a ministrar si no sabes qué es ser ministrado en la presencia? ¿Cómo tú vas a ayudar si nunca fuiste ayudado? Dios mío. O sea, Dios permite esas cosas porque la verdad, hay una realidad. Todo lo que pasa es permitido por el Señor. Todo lo que Dios te puso. Claro, si vemos la vida así, es mejor, nos va a ir mejor. De que todo lo que nos pasa en el frente, Dios nos los puso. Exacto. Y Dios le da sus batallas según la fuerza que tenga el guerrero. Así de sencillo. Así el guerrero. O sea, totalmente. Sí, el Señor le da las mejores batallas a los mejores soldados. ¿Así? ¿Me entiendes? Y todos tenemos que pasar un proceso que Dios sabe que vamos a lograr pasar. No, y me alegro mucho escuchar de que Dios te ayudó a salir de eso, de que saliste de eso y que ahora estás sirviendo a Dios, estás adorando a Dios a pesar de todo eso y eres otra persona totalmente, para muchos vas a ser un ejemplo a seguir. Van a ver tu testimonio y van a decir, si ella pudo, yo también voy a poder. Amén. Porque Dios es como el camino, la verdad y la vida. La verdad y la vida. No, amén. Y la verdad que sí, o sea, como te decía, o sea, muchas personas no ven que a veces tenemos que pasar esos procesos. Correcto. Para crecer espiritualmente, para madurar como persona,
para que se cree un carácter Claro. en nosotros. Claro. Porque mucha gente no entiende la importancia del carácter para un cristiano. Exacto. Un cristiano sin carácter Sin carácter. no Y el trabaja. carácter es el proceso que pasamos. Ujú. Nos hace Es lo que eso. crea. Nos da esa autoridad. Mira, yo tengo la autoridad, yo pasé, lo superé y Dios me dio la Exacto. autoridad. Porque todo lo que tú puedas pasar, Dios te da la autoridad para sanar a esas personas y que Ujú. pasaron por lo mismo que tú. Y Exacto. estoy seguro que tu ministerio apenas comienza. Amén, Y totalmente. sé que va a ser así también. No, amén, totalmente. Yo sé que el Señor me restauró como mujer, Restauró. restauró mi seguridad, restauró y sigue Y restaurando sigue mi restaurando. identidad, porque eso es un proceso de todos los días. Y vas a restaurar a otras Exacto, mujeres a través de exacto. todo lo que Porque, Dios ha depositado en exacto, ti. porque el Señor sabía que mi proyecto en un futuro Wow. no muy lejano es ayudar a otras mujeres también. ¿Ves? Eso es. Dios Ayudar. sabe. Exacto. Claro, Dios busca corazones, no adoradores, como corazones. Así que Dios te dio ese Corazones que corazón. adoren en espíritu y en En verdad. espíritu y en verdad. Exacto. No, sí. Y bueno, sabemos que la adoración, como tú me estabas diciendo, es simplemente obediencia, Ujú. simplemente creer en Dios. Exacto, porque mucha gente cree que la adoración, qué bueno tocar ese tema, me encanta, de hecho, como adoradora me encanta. La adoración no es un cántico nada más, no Correcto. es levantar tu voz, no es tener solamente una voz melodiosa. Paranos allá en el altar. Exacto, es literalmente vivir en obediencia, Claro. porque de hecho la palabra dice que el Señor prefiere la obediencia aún más que el sacrificio. Totalmente. O sea, la obediencia, Dios busca obediencia. ¿Cómo amamos a Dios? Obedeciendo su palabra. Obedeciendo. ¿Cómo amamos a Dios? Obedeciendo lo que Él día a día nos dice que llevemos a cabo por propósito de Él. O sea, siempre ha sido su deseo que le adoremos por medio de la obediencia. Claro, aunque estemos alegres y estemos tristes, Exacto. tenemos que adorarle. Exacto. ¿Y cómo le adoramos? Siendo obedientes Siendo día obedientes. y noche. Sí, Siendo creer, obedientes, confiar. exacto. Bueno, yo me siento así, pero la palabra me dice, Ujú. mi realidad es esta, pero la realidad de la Biblia Exacto. es otra. Exacto. Eso no es la realidad lo que está pasando, sino lo que podemos leer en la palabra de Dios. Exacto. Y bueno, Stephanie, llegó el tiempo final. Oh, Hubiera no. podido hablar más de la palabra contigo, porque me encanta. Pero gracias por estar aquí, por recibir nuestra invitación, No, muchas por gracias a abrirte con ustedes. nosotros. Mm. Hermoso testimonio, de verdad que sí. Y gracias por tenerte. Nos vemos pronto. Despídete de Mujeres que Avanzan. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, Mujeres que Avanzan. Espero que mi testimonio también haya sido de bendición para sus vidas. Enamórense del Señor y adórenle en todo tiempo con su obediencia. Dios les bendiga. Así llegó el final de este testimonio. Nos vemos en la próxima.